Hay ideas que se dicen expresamente y otras ideas que quedan entre líneas. Aquí estamos junto a Óscar Obando para tratar una segunda parte, el problema del hacinamiento en las cárceles del Ecuador y el problema de la seguridad. Tú eres un experto, Óscar, en este segundo programa que debíamos necesariamente abordar, digamos, hacer debido a la extensión del problema. La temática es muy amplia, ¿no? Y además es compleja, apasionante, porque ahí hay un hecho que atender, que solventar, que resolver. Era tratar el punto socioeconómico del problema, porque creo que definitivamente en el Ecuador afrontamos esto, ¿no? Tú nos hablaste en el primer capítulo de el número de hacinados que existe en el país y por qué causas están ahí, cumpliendo una pena. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el problema estructural? ¿Qué hay detrás de esa gente que principalmente, tú has dicho, cumple una pena por narcotráfico o por delitos contra el patrimonio en general? Sí, ¿qué es lo que hay entre líneas, Fabián? Del fenómeno delictivo como tal. Bueno, simplemente para retomar lo que se dijo en el primer programa, Fabián, recordemos las causas del hacinamiento carcelario. ¿Por qué nuestro sistema de rehabilitación social está como está? ¿Por qué en un lugar donde debería de haber una persona con una cama existen 4 personas? Por graficar el asunto, decíamos, lo seductor que puede ser el populismo penal, el abuso de la prisión preventiva, la falta de desfogue legal y constitucional de las cárceles ecuatorianas y, claro, el hacinamiento que imposibilita una adecuada administración de los centros de rehabilitación social y con ello también no se consigue finalmente la rehabilitación y la reinserción tan delicada. Pero vamos un poco más atrás. Retrocedamos y yo creo que para ver qué hay. Exactamente, ese origen, la raíz, es posiblemente de donde saquemos propuestas, porque debemos de plantear propuestas también. Para entender, Fabián, qué es lo que pasa, güey. Correcto. Fíjate, sin duda alguna, abusar del derecho penal es tener cárceles colapsadas. Te doy un dato que a mí me ha dejado, la verdad, atónito y que no puedo dejar de pronunciarle. Tú para el 2008 tenías algo así como 8.000 personas privadas de la libertad en el sistema de rehabilitación social. 2008. En el 2008. A la fecha, 2023, tenemos algo así como 40.000 personas privadas de la libertad. Al cabo de 15 años. Al cabo de 15 años. Entonces, eso ya nos dice bastante, ¿no es cierto? Y fíjate este dato que es realmente de estudiarlo. Con esas 8.000 personas privadas de la libertad, ¿no es cierto? Tú tenías algo así como 700 mujeres privadas de la libertad. Hoy, con cerca de 40.000 personas privadas de la libertad, tienes algo así como 2.000 mujeres privadas de la libertad. Claro. Entonces, el crecimiento de la población penitenciaria femenina crece mucho más lento de lo que ha crecido la población penitenciaria masculina. Así. Entonces, es de preguntarse ahora sí, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Qué está pasando con el sistema educativo? ¿Qué está pasando con el pleno empleo en relación a los temas de inseguridad? ¿Y por qué se opta por el delito como una de las primeras propuestas para generar un sustento de vida? Es decir, hay una relación directa, pucha, qué problemático, ¿no? Es un tema álgido, porque de algún modo, pues esto mismo revela una realidad, un problema de tremenda desigualdad, de tremenda, digamos, desigualdad en el reparto de la riqueza nacional, de la falta de atención que existe por parte del Estado a determinados grupos, de una discriminación enorme por conceptos socioeconómicos, que tenemos que aceptar que vivimos una realidad en la que el Estado es totalmente ajeno a determinadas realidades y que ve para otro lado, aunque suene incómodo decirlo, pero un Estado de derecho
que por momentos deja de serlo y que ve para otro lado cuando se trata de buscar problemas en la realidad socioeconómica, ¿no? Entonces hay barriadas enteras de jóvenes que no tienen una oportunidad en su vida, que no tienen cómo solventar su futuro, porque no tienen educación, porque hay una deserción escolar muy, muy grande, porque hay un problema de unas carencias, de abandono del Estado en todo orden, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el problema, ahí está ligado nuestro problema también con cárceles, ¿no? Sí, mira, Fabián, es lo que decíamos en un inicio. Una política sólida de seguridad ciudadana siempre va a tener de por medio una agenda social que deba de entenderse desde lo educativo, claro. Es decir, promover, garantizar que la escolaridad, que la secundaria sea pública, de calidad y que llegue a la ciudadanía, llegue a las barriadas, llegue a Esmeraldas, llegue a San Lorenzo, llegue a La Prosperina. Que la población mayoritariamente pueda acceder a ella. El momento es un fenómeno de la vida, es un fenómeno natural. El momento en que tú dejas un espacio, hay un elemento más que ocupa ese espacio vacío, ¿no es cierto? Entonces, esto llevado al fenómeno criminal es lo que precisamente está sucediendo. Si es que tú en el sistema educativo secundario no has dado acceso, no has garantizado como Estado que un número determinado de estudiantes secundarios tenga la posibilidad de acudir, por la razón que fuere, entonces esos estudiantes que no entraron al sistema educativo, pues bueno, hay grupos, por ejemplo, de microtráfico, hay grupos organizados de delincuencia que ven en esa crisis una oportunidad. Claro. Y empiezan a reclutarles, empiezan a hacerles sentir pertenencia, a hacerles sentir que tienen identidad de algo. Con los grupos criminales. Con los grupos de organizaciones criminales. Entonces, esos son caldos de cultivo para que luego tengamos a esas personas, lamentablemente, jóvenes en una edad, si no es educativa, es en una edad productiva, que estén formando parte de organizaciones criminales. Claro, tú me mencionas una cosa así, claro, a rey muerto, rey puesto. Donde no hay Estado, donde el Estado ha muerto, pues la presencia de los grupos criminales. Alguien más gobernará, ¿no? Alguien más tiene que gobernar, o sea, no son espacios que quedan ahí a la deriva. Hay otros poderes que ocupan ese lugar, ¿verdad? Y finalmente quería nada más, Oscar, preguntarte algo. Tal vez la cárcel no resocializa, la cárcel obviamente no son centros de rehabilitación, son cárceles que no rehabilitan, ¿no? Sino que empeoran. Tú decías una cosa, yo quedaba pensando porque quizás la cárcel, con todos los hechos que ha vivido el Ecuador y que se han manifestado en cárceles de otras latitudes, en México en su momento, en Brasil en su momento, el Paraguay, Honduras, han vivido esta cosa terrible, esta cosa sin nombre que hemos tenido que afrontar en el Ecuador, ¿no? Entonces pienso que de alguna manera ¿no? Tenemos cárceles, no centros de rehabilitación, es decir, un abandono del Estado. Y en esas cárceles se perfeccionaliza el crimen, debido a que muchos de las personas que cumplen una pena han tenido que volcarse a pertenecer dentro de los centros de las cárceles a organizaciones criminales, y entonces aquel que ingresó por un delito menor termina siendo parte de degollamientos, de actos atroces, de amotinamientos en los que ocurren cosas terribles, ¿no? O sea, en la cárcel más bien la cosa se agrava para el que ingresó a lo mejor por robo. Sí, sin duda. Es lamentable cuando se empezaron a desglosar y a detallar las personas asesinadas, porque eso hay que decirlo con todos sus nombres, claro, en los centros de rehabilitación, por ejemplo, en el caso de Turi, y tú tenías personas que estaban a días de recuperar su libertad por un delito menor, tenías a personas que estaban por temas de apremio por alimentos o por delitos menores. Claro, esa muerte
no es más grave que una persona que haya estado por un delito más grave, ¿no es cierto? Al final del día, los dos son seres humanos. Los seres humanos somos falibles, cometemos errores, pero desgarra el corazón. Desgarra el corazón que una persona sea degollada en un centro de rehabilitación social prácticamente con su boleta de escarcelamiento en el bolsillo. A días de salir. A días de salir, ¿no es cierto? O por un tema como alimentos. De ahí es que nuevamente tenemos que hacer hincapié, Fabián, en que la cárcel no es la receta mágica ni la varita mágica para solucionar los problemas de seguridad, los problemas sociales. Claro. $1 que se invierte en prevención son $10 equivalentes a lo que inviertes en reacción. Entonces, te rinde 10-1 la prevención. Entonces, increíble. Si bien es cierto, Fabián, hoy por hoy tenemos un grave problema de rehabilitación social, pero tanto en el sistema de rehabilitación social como en el sistema preventivo debemos de tener institucionalidad fuerte. Institucionalidad fuerte para poder administrar a los centros de rehabilitación social y tener una postura decidida para ello, así como debes de tener una institucionalidad fuerte para prevenir el delito. Prevenir para después no lamentar. Espero que te haya sentido del todo bien en estos primeros programas. Creo si no estoy mal, que sin embargo, que hemos iniciado con un tema muy álgido, difícil, ¿no? Pero creo que definitivamente este programa tiene que abordarlo todo y abordar aquellas cosas en las que traer a recuento las cosas que nos embargan, que conflictúan nuestra sociedad, ¿no? Sí, y debemos decirlas, debemos de apuntarles y debemos también de dar propuestas. Bien, Oscar, dos temas puntualmente, y aquí con respecto a los escritos de mi Twitter. Ya, quiero tratar contigo el tema de la prisión preventiva, el uso indiscriminado de la misma. Pero antes, quería no dejar pasar un tema importante que tú trataste acá, que es en la reformulación del significado de la pena. Yo escribí alguna vez esto, ¿no? Allá en marzo del 2021. Dice, mientras en la práctica persista la visión exclusivamente retributiva de la pena, o sea, tú lo que has dicho, pena por pena, pena con pena, dolor con dolor, ello dice, solo coadyuvará a la desprotección jurídica y material actual, ¿no? Quería tratar contigo el tema de la identificación plena entre trabajo, el tema de trabajo, y terapia que permitiría seguridad y orden en los establecimientos penales. ¿Qué hay de esto de la labor del trabajo penitenciario? Bueno, comencemos por algo, ¿no? Administrar centros de rehabilitación social o cárceles, porque aquí lo último que tenemos son centros de rehabilitación social. Administrar cárceles es una tarea harta compleja, estimado Fabián. Hablemos en términos de lo que sucede en Ecuador y seamos ejemplificativos. Claro. Mira, en un espacio físico en donde deberían de estar 4 personas, tienes algo más o menos así de 16 personas. Es una cosa terrible. Por hablar de un espacio físico concreto. A esto, querido Fabián, debes de sumarle alimentos que no están frescos y casi que no llegan, falta de agua, falta de baterías sanitarias, falta de atención médica, el encierro como tal, por decir algunos que en este momento te comento. Claro. Bueno, eso se llama hacinamiento. Y también se llama falta de provisión de requisitos mínimos para una vida digna, para llevar una vida digna, ¿no es cierto? En ese marco, Fabián, encontrándose como están nuestros centros carcelarios ahora, es muy difícil administrarlos y es muy difícil formular políticas de rehabilitación. Como el tema de trabajo, por ejemplo. Como el tema de trabajo, como el tema de la terapia psicológica, como el tema de la salud mental, que es muy importante en una persona que está encerrada, privada de su libertad. Entonces, bueno, la política penitenciaria hoy por hoy debe de ir entendiéndose de cómo descongestiono las cárceles. Y esto, Fabián, no se trata de tener una visión de decir, bueno, el día de mañana abro las puertas de las cárceles y todo el mundo salga.
Claro. No. Con esto volvemos nuevamente al principio y lo que conversábamos. Este derecho penal populista que seduce mucho. Es una herramienta seductora para el político. Claro. Y dice, bueno, vamos a solventar los temas de la seguridad con la mano de hierro. Un ofrecimiento, digamos, ideal. Un ofrecimiento ideal. Aquí todo lo vamos a solucionar metiendo bala, encerrando a todo el mundo, desde el que se roba un pan, una gallina, hasta crímenes atroces. Y ya con eso, simplemente con bala y más cárceles y más grandes y más alejadas de las ciudades, solucionar el tema. Entonces, eso, querido Fabián, lo que tú precisamente dices, me da pauta a mí a hacer un interrogante ahora. Claro. Una política criminal que le apueste a construir más cárceles en lugar de desfogar a aquellas personas privadas de la libertad que ya no tiene sentido que estén presos, es una bandera roja, como se dice ahora, ¿no? Claro. Si es que tú apuestas del presupuesto general del Estado a construir cárceles más grandes o a construir numéricamente más cárceles, en lugar de construir escuelas, aun cuando suene un poco trillado, pero ya es un tema que te debe de alertar. Por supuesto. Entonces, hay mecanismos constitucionales y legales que deberían de cumplirse o no se están cumpliendo para desfogar los centros de rehabilitación social. Uno de ellos son las prelibertades para aquellas personas que fueron sentenciadas antes del 2014, o son los mismos regímenes semiabierto y abierto, que yo te digo como abogado en libre ejercicio, duermen en el sueño de los justos. Claro. Entonces, solo en determinados casos se dan, ¿no? Así es. En determinados casos puntuales. En casos más rimbombantes. Exacto. O que tienen algún tinte político. Así es. Pero en el día a día, este mal llamado beneficio penitenciario, yo lo llamaría un derecho penitenciario, este mal llamado beneficio penitenciario debería de aplicarse y es una fórmula para descongestionar los centros de rehabilitación social. ¿Cuál es otra fórmula? Y creo que con esto te doy el paso a la voz, querido amigo, es el abuso de la prisión preventiva. No, pero perdona. Era justamente el segundo tema que yo quería abordar contigo. El uso indiscriminado de la prisión preventiva. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, lamentablemente como Estado, nosotros muchas veces le apostamos al derecho penal, inclusive para corregir ciertas cuestiones de convivencia y de conducta del día a día. Claro. Digámoslo de manera sencilla y digámoslo con todas sus letras. La cárcel no soluciona todo. La cárcel tiende, de hecho, y no es una opinión que yo la formulo solo, a empeorar las cosas. Claro. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estudios serios precisamente te dicen que tienden a empeorar la situación. Entonces, claro, la prisión preventiva es un mecanismo coercitivo, restrictivo de determinados derechos, libertad ambulatoria, presunción de inocencia, Claro. que se aplica de manera privilegiada cuando nuestros organismos internacionales, nuestros instrumentos internacionales nos dicen, ¿qué nos dice? Oigan, la prisión preventiva aplíquenla en el último de los casos. Claro. Pero no, aquí la aplicamos como el primero. Es excepción. Es la excepción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de entrada muy grande de privados de la libertad cautelares. Es decir, que la medida excepcional, la excepción a la regla, en el Ecuador se cumple de manera general, de manera reiterada, y no es la excepción, es la regla. La excepción en el Ecuador, por tanto, es la regla. Creo que también por ahí Claro. estaría el problema, ¿no? Por ahí está el problema. Por ahí estaría el problema. Sí, y mira, no basta sino, no fue, me parece que en diciembre del 2021, una delegación de la CIDH hizo una visita en sitio en el Ecuador. Y a partir de esa visita, que fue justamente por temas de rehabilitación social, por la crisis carcelaria que estábamos viviendo, formuló un informe. Y este informe precisamente te dice el estado de las cárceles y te dice cuál es el antecedente de por qué estén así. Una de ellas, el abuso de la prisión preventiva. Por ejemplo, en determinadas ciudades, por determinados delitos, es casi tarea titánica, por no decir imposible, que salgas sin una prisión preventiva. O sea, si es que a ti te cogieron
por un presunto delito de tráfico de drogas. En las unidades de flagrancias de Guayaquil o Quito es muy complicado de que termines con una medida alternativa a la prisión preventiva, como puede ser una presentación diaria, periódica, un sistema de vigilancia satelital. Bueno, hemos estado aquí una vez más con Óscar. Ya ven ustedes la solvencia de sus ideas, la solidez de sus opiniones, de su criterio. Estaremos en otras oportunidades para tratar el tema de seguridad con Óscar. Ni más faltaba, pues él es un experto, es una persona llamada a dialogar sobre estos temas, porque, como siempre, no olvidemos siempre decirlo, hay ideas que se expresan, quedan expresas, se dicen expresamente, y otras que se mantienen entre líneas. Muy amables, gracias.